Muy bien, aquí damos comienzo a nuestro encuentro de toda la semana. Los miércoles estamos con esta propuesta, haciendo radio en vivo desde la provincia de San Juan, conjuntamente con la doctora Amalia Fensore. Ella se encuentra en Buenos Aires y unimos todo el territorio nacional en este programa, haciendo radio en vivo, donde habitualmente estamos con distintos temas que son del interés de todos ustedes. En esta propuesta que compartimos semana a semana tenemos la coordinación general de Luciano Corbella, que nos acompaña en esta producción, y la doctora Amalia Fensore. Ella es abogada, especialista en Derecho Societario, y por supuesto también es docente de la UBA, de otras instituciones educativas, es conferencista, escritora, y le damos la bienvenida a nuestro encuentro de hoy a la doctora Amalia Fensore. ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenida. Hola Mara, muy buenas tardes. Te comento que hoy es miércoles 9 de diciembre. Acá hace muchísimo calor, pero estamos con mucha alegría. Ayer armamos el arbolito. Bueno, para aquellos que no son creyentes, igual calculo que pueden estar alegres porque estamos acercándonos, Mara, ya a fin de año. No sé cómo está ya en San Juan. Acá tenemos una temperatura bastante elevada de 36 grados en la provincia, con jornadas de mucho calor, muy agobiantes realmente en la provincia de San Juan, ya palpitando lo que va a ser estas fiestas de fin de año, ya con el armado del arbolito, como vos lo comentabas, con estas temperaturas elevadas, que invitan también, por supuesto, al paseo, ¿no?, de aquellos que ya están llegando a la provincia de San Juan. Y hoy, desde este Bien. Haciendo Radio, estamos con un tema, como vos ya lo estabas anticipando hoy, muy interesante, y tiene que ver precisamente con estos proyectos, con estas empresas, pero post pandemia. ¿Cómo nos podemos organizar post COVID con estos proyectos de empresas que tenemos? Las empresas venían ya atravesando hace 2 años aproximadamente un panorama económico bastante complicado, crisis económicas remarcadas en todo lo que es el ámbito de las empresas en sí, las pequeñas y medianas empresas, la rentabilidad baja, la necesidad en muchos casos de realizar capitalizaciones del patrimonio por parte de los socios, inyectar también algunos activos que, bueno, pretendían poder mejorar la situación de distintas empresas en todo lo que es el territorio nacional. Y bueno, a este historial se le suma ahora esto de el coronavirus, y rápidamente muchas empresas, lamentablemente, algunas han debido reinventarse, otras han cerrado y bueno, se ha difundido esta cura a través de la vacuna que estamos esperando ansiosamente ya en el territorio de Argentina. Hay muchas pérdidas, tanto físicas como materiales, que se han dado a conocer como parte de este balance del 2020 que estamos teniendo en este año. Y precisamente es una situación inédita y no escapa al ámbito de las empresas y de los futuros proyectos. ¿Cómo se encara todo este tema, Amalia? Bien, fíjate, Mara, que bueno, como siempre digo, yo hablamos temas interesantes, pero creo que este es uno de los grandes temas, porque preocupa mucho, ¿no? ¿Quién no emprende? ¿Quién no tiene un proyecto? ¿Quién no trabaja? ¿Quién no tiene en juego un montón de situaciones, ¿sí? De emociones, de experiencias. Fíjate vos, Mara, que con la pandemia hemos tenido un montón de consecuencias económicas, como bien has dicho vos, locales cerrados, empresas sin funcionar, ni hablar al comienzo de la pandemia para no, sin funcionar, que implica que nos facturen, que implica que hay una cadena de pagos que se rompe, que hay un desenlace financiero, hay créditos bancarios muchas veces que son inaccesibles, por así decir. Entonces, bueno, esto le pasa a la mayoría de las empresas, en particular a las pymes, muchas pymes que han desaparecido. ¿Quién no ha pasado por algún local y está cerrado? Seguramente también tú lo ves mucho. Y bueno, todo esto trae, Mara, a repensar y a ir pensando, mejor dicho, cómo resurgir, cómo empezar de nuevo, ¿sí? Una vez que pase el coronavirus. Porque yo lo que siempre digo es, todos hablamos del COVID, la pandemia, etcétera. Y cuando pase, ¿qué queda? ¿Cómo Sí. empezamos a repensar
todo lo que habíamos en su momento comenzado. Por ejemplo, un emprendimiento. Y bueno, esto, como ya lo están anticipando los diferentes medios de la parte económica también, el mundo va a ser diferente también para la parte de inversiones, de empresas, y hay que empezar desde cero por la parte de empresas en muchos conceptos, ¿no? Y la pregunta aquí llega con esto de tener una empresa con un proyecto que sea viable. ¿Cómo se hace para esta pandemia o post-COVID? ¿Cómo se prepara la gente? Bueno, para eso primero es importante ir, ¿no es cierto?, analizando, Mara, ante todo, el nivel de detalles y las consecuencias, ¿sí? Más que nada de las empresas, que han dejado las empresas, y ver todo lo que sea posible, alternativas más que nada posibles, que me brinden las leyes, las diferentes, o los diferentes marcos normativos. ¿Para qué? Para que justamente yo pueda medianamente, ¿sí?, subsistir o ir animándome a que supere o pase esa crisis sanitaria tan grande. Amalia, y en este caso, repensar el objeto social sería una de estas tareas que hay que repensar. Sí, quizás la empresa debería repensar el modelo de su negocio, porque quizás tenía un objeto dado antes de que venga la pandemia y de repente, obviamente con la pandemia nos encontramos con esto de decir, sí, hay que repensarlo porque nos afectó, esto hizo que cambiemos un montón de circunstancias que nos rodeaban, entonces obviamente hay que abandonar algunos este, proyectos que teníamos en su momento, repensarlos, renovarlos, y eso es lo que yo digo, cambiar el objeto o el negocio de la empresa, ¿sí? ¿Para qué? Para que justamente podamos subsistir. Ese cambio obviamente es a nivel legal, ¿sí? Se cambia ese objeto, se ve el conjunto de actividades que implica ese objeto, y obviamente lo importante es ver qué se incluye en ese objeto. Si sigo con algo de lo de antes, si realmente es nuevo totalmente, y a su vez ver justamente el tema de repensarlo, porque el objeto, Mara, que tiene que ver con el negocio en sí, de lo que es la empresa que supuestamente está a punto de quebrar, la empresa que tiene que resurgirse, tiene que, es lo más importante que tiene una sociedad, una empresa, porque saber el objeto y que tenga relación con el capital, con lo que aportaron, con lo que en su momento cada socio pudo poner, por así decir, en la balanza el dinero, bueno, a la hora de facturar y a la hora de ver si yo cumplo con ese objeto es muy importante. Cuando empieza vos sabés que cuando uno empieza un emprendimiento, un proyecto nuevo, siempre uno tiene en miras que progrese. Pero con esto que fue un caso fortuito, fuerza mayor, nos dio vuelta, entonces a muchos los favoreció porque no los afectó, y muchos tuvieron que repensar este objeto, que te digo, es cambiar el negocio de la empresa para resurgir en el mercado, para que me vaya mejor, y estos cambios son legales, ¿sí? Tiene que ver con un pensamiento de la actividad constante para que yo no tenga ningún tipo de frustración futura, si ya fracasé, no fracasar de vuelta, o por lo menos intentar no hacerlo. Obviamente que a nivel societario y de los socios es un cambio de rumbo, por así decir. Es como que vos tenías pensado ir por este camino y de repente con lo que pasó, que es extraordinario, vas por el otro. Bueno, obviamente eso hay que analizarlo bien, no solamente a nivel social, a nivel económico, sino también a nivel legal. Y en este caso hay que analizar también en estos posibles cambios que se pueden llegar a dar en cuanto a la organización societaria. ¿Hay que hacer cambios allí en ese capítulo, digamos, de la empresa? Claro que sí, hay que hacer ese cambio, como te mencionaba anteriormente, Mara, ese cambio social implica obviamente analizar posibles procesos de reorganizaciones societarias. En su momento, no recuerdo si fue en el piso allá en San Juan, hablamos en su momento qué eran las reorganizaciones societarias, que podemos volver a hablarlo más adelante, porque da para una charla entera y pasa, que tiene que ver
cuando, por ejemplo, hablamos de fusión, cuando dos empresas se unen para poder resurgir, o se separan, o se transforman. Entonces, bueno, obviamente que es muy importante este tema que vos tirás acá a la mesa, Mara, que es el tema de la reorganización societaria, y que implica evaluar la situación de la empresa actual, ver su tamaño, ver cómo la voy a comparar con otra situación, ver cómo se encuentra hoy y cómo fue afectada con lo que es la pandemia del COVID, ver las alternativas posibles a nivel societario, ver también cómo colaboran en la tarea los socios, quiénes siguen, si quieren fusionar, o sea, unirse a otra empresa, si se quieren transformar, si te quieren separar de otra sociedad o se quieren retirar los socios, dicen hasta acá llegamos, y ver cómo se cumple no solo la Ley General de Sociedades, sino también el Código Civil y Comercial de la Nación. O sea, son alternativas posibles la reorganización societaria, que reitero, tiene que ver con fusión, unirme a otra empresa, transformación, transformarme, suponte en una SA, una SRL, una más chica, ¿te acordás que hablamos de los tipos societarios? O también el tema de escindirme, separarme, ¿no? De otra sociedad. Bueno, aquí estamos con la doctora Amalia Defensore, ella desde la provincia de Buenos Aires, nosotros aquí en la provincia de San Juan, haciendo radio en vivo por Instagram. Le damos la bienvenida a Danilo Maggio, que se ha sumado a esta conexión, también a Paula, a Juan Fiorini, a Diego Romero, Auto Novo Central, que también nos acompaña, bueno, como siempre, Luciano Corbella, que es nuestro coordinador general, también está en línea, a Florencia, que nos está acompañando en esta tarde, y a todos los que de una u otra manera se van sumando a este contacto que estamos estableciendo en este Haciendo Radio, aquí a través de Instagram. Amalia, estamos hablando de estos proyectos, de estas empresas que se están pensando post-COVID. Y llega otra de las preguntas que recién estabas nombrando vos también, el tema de la fusión. ¿Qué es o qué entendemos por fusión en una empresa? Bien, obviamente no podemos dejar de mencionar estas figuras. Entonces, cuando hablamos de lo que es reorganización societaria, hay que tener en cuenta, Mara, esto de que una de esas formas de reorganizar la empresa es la fusión. Fusión tiene que ver con unión. Ya de por sí fusión, aquel que no estudia derecho sabe que tiene que ver con unión. Entonces, hablamos de fusión, decimos que es cuando dos o más sociedades, empresas, se unen o integran una sola. Obviamente va a absorber o van a absorberse los activos y los pasivos en forma personal, ¿no? Una de las características de esta fusión, Mara, es que obviamente otorga ventajas a las empresas, más que nada a nivel impositivo. Muchos lo que hacen es, como no quieren formar otra empresa porque los costos son superiores, se unen, por ejemplo, y obviamente la escala de costos, la reducción es mucho menor. La fusión requiere evaluar un montón de estados financieros, contables, por así decir, que son auditados. No es que yo me uno, suponte yo, empresa María, me uno con Mara a otra empresa y no voy a analizar nada. No, hay una asesoría legal, contable, impositiva, de todas las ramas del derecho, te diría, a los fines de ver si realmente me conviene hacer esa unión o fusión. ¿Y hay distintos tipos de fusiones o solamente tenemos una fusión? No, la Ley General de Sociedades nos dice que hay diferentes tipos de fusiones. Muy bien, Mara. A esta altura te estoy sacando ya toda una letrada. Pero no, en realidad, sí, en realidad el artículo, para aquellos que estudian Derecho, el artículo 82 de la Ley General de Sociedades, nos establece justamente que hay diferentes formas de esta unión, esta fusión. Una de ellas es la propiamente dicha, es cuando dos o más empresas se unen y deciden, ¿no es cierto?, disolverse pero no liquidarse, eso es en términos jurídicos, forman una sociedad. Suponte, Coronavirus S.A., ¿sí?, es una empresa y se une a Pandemia SRL, te doy ejemplos bien claros, ¿no?, para que lo queden bien, y se fusionan. Entonces, en vez de, no va a quedar el nombre, ni Coronavirus S.A., ni Pandemia SRL. Se van a fusionar y va a ser una sola, que se va a llamar, por ejemplo, COVID-19 SA.
¿Te gustó, Mara? Así que Bien. ese sería un ejemplo de lo que es la fusión propiamente dicha, la fusión como tal. Ahora, si yo tengo otro tipo de fusión, que es fusión por absorción, que es cuando una sociedad ya existente incorpora o absorbe, ¿sí? Una u otras sociedades, entonces ahí estamos en otra presencia. Por ejemplo, como te dije antes, yo tendría una sociedad coronavirus SA, por ejemplo, y Sí. tengo pandemia SRL y barbijos SA, ¿no? Entonces todas se fusionan, todas se unen y va a quedar pandemia SRL y barbijos SA, ¿no? Es como que de repente acá no es que ya tengo una unión porque es la unión, como el primer caso, sino que alguien absorbe y se incorpora a esa unión. Y bueno, obviamente son los dos tipos de fusiones que tenemos. En realidad hay que tener en cuenta, Mara, los efectos que produce esta unión o esta fusión, que son los más interesantes. Primero que la nueva sociedad o la sociedad que se incorpora, ¿sí? Por así decir, hay que tomar en cuenta en esa incorporación cómo están los patrimonios de la sociedad. Por eso yo te digo siempre en análisis de la asesoría legal, contable, etcétera, evaluar los patrimonios. A su vez también saber quiénes van a ser los socios, ¿sí? De esas sociedades que algunas se disuelven y otras se incorporan. O sea que los efectos de esta fusión, esta unión, son bastante importantes. Amalia, también se escucha en este último tiempo algunos conceptos que para aquellos que no estamos habituados en el terreno de las empresas, de las sociedades y demás, y sobre todo con esto de las fusiones, eso es el concepto de escinsión. ¿A qué nos referimos cuando escuchamos esta palabra? Escinsión. A qué nos referimos precisamente para entenderlo un poco más? Bien, no, es una palabra que si igual si es escisión, ya de por sí no es nada linda. Escisión tiene que ver con separación, así en términos vulgares, división. Es cuando se divide el patrimonio en forma total o parcial, por así decir, en sociedades, ¿sí? Entonces, suponte yo soy sociedad Amalia S.A. y vos sos Mara S.R.L., ¿sí? Sí, Hacemos una escisión. Yo me separo de vos, ¿sí? Entonces, a eso llamamos escisión. Es una forma nueva de organizar una actividad económica y que también evita costos y que requiere, al igual que la fusión, porque también es una forma de reorganización societaria. Fíjate que cuando vos me preguntaste sobre fusión o ahora sobre escisión, que también hay diferentes tipos antes de que me los preguntes, tanto una como la otra son formas de reorganización societaria. Con lo cual, la idea siempre, como te dije al comienzo, es evitar costos. Por eso yo no hago de cero una sociedad. Prefiero separarme o prefiero unirme. ¿Para qué? Para no hacer todo de cero y tener más costos impositivos, por ejemplo. claro. ¿Y hay diferentes tipos de decisión en este caso? Claro, así como tenemos diferentes tipos de fusión que antes Sí, mencionamos, también la escisión, la división, trae diferentes tipos. Suponte, anteriormente me enseñamos dos tipos de fusión, ¿te acordás que te dije la propiamente dicha y la que es por absorción? La escisión también puede ser por absorción, no voy a entrar mucho en detalles porque ya es un término más jurídico, pero sí. también lo establece para aquel que está o sabe un poco más de derecho, el artículo 88, inciso 1 de la Ley General de Sociedades, habla de esta escisión con absorción, ¿sí? Que obviamente es una sociedad que no se disuelve y que destina parte de su patrimonio, Mara, para fusionarse con otra, que ya existe. Y otro de los tipos de escisión es la escisión por fusión, o sea, se mezcla con el concepto que vimos antes, que también lo establece el artículo 88 de la Ley General de Sociedades para aquellos, ¿sí?, que quieran buscar y sepan un poco más de derecho. Buscar en la ley. ¿Y cuáles serían los efectos de este tipo de reorganización societarias que podemos ver? Bueno, eso es lo importante, ¿no? Así como te hablé de los efectos de la fusión y también ahora de decisión, lo más importante son los efectos que se producen en estas formas de reorganización societaria. Suponte, no transfieren todo,
esas sociedades que hagan una escisión, etcétera, no solo se acortan los costos o desaparecen a nivel impositivo si vos optás por esta figura en vez de empezar de cero, sino que también se toma en cuenta, por ejemplo, qué pasa cuando se dividen, ¿sí? A la hora de ver qué pasa con los balances. Tanto en la fusión como en la escisión hay balances especiales. Digo Ah, balances porque vos sabés que a nivel contable uno siempre va a tener balances. Uno siempre debe llevar, según el artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación, siempre debe llevar una contabilidad. Pero en materia de balance o estados contables, cuando vos optás por una fusión, una escisión, o sea, optás por estas formas de reorganización societaria, estamos hablando de que es importante tener un balance especial que a veces coincide con alguno que hayas hecho antes, hiciste recientemente, pero es especial porque estamos frente a un acto jurídico societario especial y diferente. Estamos separando una sociedad de otra o uniendo. ¿Qué quiero decir con esto, Mara? Que es importante, ante todo, partir de lo que necesitan los socios, la necesidad de los socios y realmente la necesidad real de los mercados o el mercado de lo que es tu negocio, tu empresa. y también lo importante que es, como siempre remarcamos, el tema del asesoramiento, ¿verdad? Porque más en esta época, lo importante es estar bien asesorado, porque si no, tal vez no se habrían de estos posibles cambios que se pueden llegar a dar. Cuando hablamos de empresas, cuando hablamos de proyectos, de nuestro tema de hoy central, aquí en el programa de Haciendo Radio, Amalia, ¿qué podemos decir con respecto a la transformación? Cuando escuchamos este término dentro de este ámbito que está relacionado precisamente con nuestros proyectos. Bien, es importante lo que decís porque así como hablamos de que hay una fusión o una escisión, también otra forma de reorganización societaria tiene que ver con la transformación. Transformación es, suponte, transformar una sociedad anónima. ¿Te acordás que vimos los tipos en su momento? Y si lo invito a que vean nuestros programas de radio grabados, los tipos societarios, transformarlos, por ejemplo, una SA que pase a una SRL, si en principio una sociedad más chica, o a cualquier tipo societario. Entonces ahí, ¿no es cierto?, en esta nueva etapa de lo que es el post-COVID, cuando pase todo esto de la pandemia, hay que sentarse a analizar cuál es el marco o el esquema de trabajo que vamos a seguir, para ver si me conviene o no seguir con la empresa que tenía o transformarla, por ejemplo. Obviamente, Mara, la sociedad si se transforma no se va a extinguir, solo que pasa bajo otro tipo societario, ¿sí? Hay un cambio de figura jurídica. Pasamos de una SA a una SRL, que tiene otras características, pero que en cierta forma es importante. Los socios siguen manteniendo la misma posición, eso es muy importante, ¿sí? Acorde a sus necesidades, también se puede pactar quién sigue, quién no sigue, en principio seguirían todos, y esto para aquel que le gusta un poco más el derecho, o que a veces lo siguen alumnos o personas que estudian derecho, decirles que esto lo encuentran en el artículo 74 de la Ley General de Sociedades, todo lo que es transformación. Es decir, con lo que es fusión, unión de empresas, escisión, separación de empresas o transformación que estamos hablando ahora, todas estas figuras jurídicas societarias son formas de reorganización societaria. ¿Mm? Amalia, y en este caso la transformación tiene una función práctica, ¿verdad? Sí, si no existiera la transformación societaria, los socios, por ejemplo, Mara, deberían lamentablemente que afrontar un proceso de disolución, ¿sí? O sea, terminar la sociedad y, en otro caso, hacer una de nuevo, por ejemplo. Con lo cual, es muy importante que luego de la pandemia, las empresas que puedan, que subsistan, puedan pactar su reestructuración.
que no es Sí. poco menor. La gente también se asusta mucho, más que nada en las consultas que yo tengo, bueno, en el estudio y en cualquier otro ambiente, se asusta mucho con esto de las formas de reorganización societarias. Porque todos dicen, bueno, esto es muy complicado, empiezo de cero, gasta más plata y no se interiorizan por no estudiar, por falta de asesoramiento de un buen profesional, no optan por estas figuras que obviamente les puede traer grandes beneficios, Mara. ¿Y qué tipo de transformaciones pueden llegar a darse dentro de esta propuesta que tenemos? Bueno, bien tu pregunta, porque hasta ahora vimos que en fusión teníamos tipos o clases, en la escisión también. Y en la transformación pasa lo mismo, ¿sí? Podés tener una transformación voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? Los socios deciden por voluntad propia, ¿sí? Porque les es conveniente cambiar o transformarse de, por ejemplo, una SA a una SRL. Después está otra clase de transformación que es la forzosa obligatoria, que es cuando, por ejemplo, si vos tenías una sociedad que estaba compuesta por dos socios, si uno se va, sí o sí queda uno. Entonces, o queda bajo la figura de una sociedad anónima unipersonal que ahora existe en la ley, o te obliga a que vos te transformes en otra. Está la transformación de pleno derecho también, que es la que establece para aquellos que estudian o quieren ir a buscar la fuente legal o normativa, el artículo 94 de la Ley General de Sociedades, donde se produce la deducción a un número de socios, ¿sí? Entonces, ante la disolución, aparece esto de la transformación de pleno derecho del artículo 94 de la Ley General de Sociedades. Bueno, saludamos a quienes se están sumando a nuestro encuentro de hoy, esta tarde, a Nancy, a Mica, que nos acompañan, agradecerles y bueno, también invitarles a que nos acompañen todos los miércoles a partir de la hora 17. En esta semana tenemos un cambio, a partir de la hora 18, unos minutitos más de la hora 18, la invitación para que todos ya vayan agendando. Hoy estamos haciendo radio una vez más con la doctora Amalia Fensori, hablamos de proyectos, hablamos de empresa, post-COVID, después de la pandemia, qué es lo que tenemos que saber y cómo nos podemos reorganizar con nuestros proyectos y nuestra empresa. Precisamente hablando con la doctora Amalia Fensori, hoy estamos hablando de un punto muy importante que es tener los papeles al día también, ¿verdad? Cuando uno quiere hacer cambios, tiene que tener todo al día. Exacto, es como cuando uno quiere cambiar de, no sé, de cualquier cosa, de dieta, lo que sea. Si uno no está bien, bueno, no va a adelgazar en lo que tiene, el tiempo que debería hacerlo. En la parte legal pasa lo mismo, Mara. Tenemos que, hay que tener diferentes, o sea, diferentes ítems, por así decir, así como luces, ¿no? Presentes, porque, por así decir, tenemos que, los papeles tienen que estar al día. Para que estén al día significa que la sociedad debería estar mínimamente ordenada, porque si no, es imposible que vos puedas optar, podés realizar esta forma de, o estas formas de reorganización societaria, pero vas a tener inconvenientes. ¿Qué quiero decir? La información contable, los estados contables, la información que se requiere o requieren diferentes organismos de control, la FIP, el monitoreo vital de todo lo que pasa en la sociedad, tiene que estar al día, porque si no me dificulta hacer no esto, sino cualquier acto jurídico, societario o no, en la vida. Imagínate si vos también tenés créditos bancarios, si no están ordenados, ¿sí? Bueno, todo esto de tener los papeles al día tiene que ver con lo que se llama en el derecho, Mara, esto del proceso de due diligence, que significa la debida diligencia y la asesoría legal y contable a la hora de hacer cualquier acto jurídico societario, mucho más si vendés la empresa. Cuando vos vendés una empresa, Mara, como cuando vendés un inmueble, lo importante es que esté todo al día. Sí. Entonces, eso al día se llama, en términos legales, asesoría legal y contable, porque más que nada lo que me importa es lo legal, lo impositivo y lo contable, para ver en qué situación está la empresa o en ese caso el inmueble.
Obviamente que esto es una tarea costosa, ¿sí? No todos la hacen, muchos te dicen, bueno, pero yo ya tengo los papeles al día, ¿no? La clásica que habrás escuchado. Pero cuando uno los pide, ¿no? O dice, bueno, a ver, deme los papeles, deme por lo menos el estatuto, que es la partida de nacimiento de la sociedad, resulta que hay cosas medias raras, resulta que no aparece el estatuto, resulta que capaz lo firmó o no lo firmó, a veces no lo firmaron todos. Y esto que a vos te puede parecer, nos causa gracia, que lo hemos hablado muchas veces también en el piso, pasa en todos los aspectos de la vida. Y por eso es que están los conflictos y gracias a los conflictos yo vivo también, ¿no? Pero bueno, el tema es un chiste, no es para que te rías un poco, esta seria. Pero lo que estoy diciendo es que uno dice, deme los papeles, tráigame la documentación, y resulta que en las empresas no se da de manera correcta o a veces generalmente la mayoría es incompleta. Entonces hay que subsanar todo eso para que después pueda optar, por ejemplo, por estas formas de reorganización societaria, ni hablar si venden. Los papeles al día tienen que estar siempre, no solo a Siempre. nivel jurídico, jurídico societario, ¿no? Sino en todos los aspectos de la vida. El tema es que no todos lo hacen, y ya ahí no depende de nosotros, ¿no? O sea, el abogado, como cuando no puede hacer magia, como tampoco si uno vaya enfermo, consciente de que ya tiene varias enfermedades preexistentes y pretende que el médico en una sola consulta lo cubre. Bueno, eso Es no se puede, no se puede, salvo que sea una enfermedad que es algo que vino de repente y que era imposible prevenir. Amalia, y en este caso que, bueno, estamos repensando, por decirlo de alguna manera, esta empresa, estos proyectos a futuro, que ya es un futuro inmediato, ¿verdad? Con todas estas noticias que vamos teniendo día a día con respecto a la vacuna que llega para el COVID y que nos abre una posibilidad de poder ampliar nuestro trabajo respecto a lograr los consensos para que estos cambios puedan suceder dentro de este proyecto, dentro de esta empresa. ¿Qué nos podés decir? Bueno, a ver, es importante tu pregunta, no quiero decir que la demás no, pero creo que esta parte es rica, rica en lo que planteás, porque la empresa, luego de pasar por el COVID, la pandemia, como lo quieras llamar, ya no va a ser lo mismo. De hecho, fíjate, si vos mirás a tu alrededor, ya nada es lo mismo, ¿no? Ya nada es lo mismo, todo cambió, y las empresas no van a volver a ser las mismas, por más que hayan tenido un buen ingreso capital. Entonces, todo lo que estuvimos hablando anteriormente respecto a lo que son las formas de reorganización societaria, Mara, necesita una gran apreciación, un gran conocimiento, repensarlo, aceptar esos cambios primero. Cuesta mucho que las empresas o los clientes acepten primero que la empresa no es la misma o que la Sí. situación no es la misma. Bueno, primero aceptarlo para poder empujar a que se realicen esos cambios, pero empujar a que se realicen porque son necesarios, ¿sí? No porque yo te estoy diciendo realícenlos. O sea, si no lo hace, la empresa quiebra. Es así, es 2 más 2. Entonces, ahí no hay vuelta atrás. Entonces, implica hacer un correcto análisis, una comunicación muy constante, por así decir, es tediosa también con todos los miembros de la empresa, los socios, quien rodea, analizar las consecuencias que me trajo esta pandemia, desgracia, analizar también, ¿por qué no las ventajas, no? A muchos favoreció, pero también si no saben aprovechar la situación, también la empresa se viene a pique. Entonces, tomar la medida que sea necesaria, de acuerdo a todo lo que hablamos, pero repensando bien si los cambios me favorecen o no, qué puedo yo tomar de bueno y qué tendría que tomar o dejar de lado como malo, y qué pasa si un día puede, Dios no permita, pasar una tercer pandemia o algo fortuito, fuerza mayor. ¿Qué pasa con esta empresa para que no pase lo mismo que pasó ahora, que nos agarró de repente? Ojalá no vuelva a repetirse todo, pero estaría bueno replantearse, bueno, ¿cómo funcionaríamos ante una posible pandemia nuevamente? Para que no quebremos por segunda vez, si uno empieza a emprender, o para que no quebremos o se disuelva lo que uno pudo
renegociando mantener ahora en esta pandemia y ni hablar después de que pase la pandemia. Uno cuando pasan las cosas malas se olvida y las cosas Sí. se repiten, ¿sí? Mira, Lo rico, lo qué importante, si importante, te escucho ahora, lo sí. rico es aprender de los errores, que no nos vuelva a pasar. Una vez me pasó, la segunda ya es mi culpa, o mi responsabilidad, no culpa, responsabilidad, ¿no? Decías, Mara. Sí, digo que qué importante que es esto que está remarcando, el hecho de poder adelantarnos también a una posibilidad, digamos, sin llegar a ser nefastos ni catastróficos con lo que pueda suceder en un futuro, pero sí adelantarnos y prever estas posibles consecuencias que se pueden llegar a tener. Y otro tema que también es muy importante, como vos lo estabas comentando recién, tiene que ver con la revisión contractual. Sí, es mucho. Yo creo que es la base de todo lo que estuvimos hablando. Todo lo que no está escrito, todo lo que no se ve, a nivel jurídico no existe. No me interesa, ¿sí? Primero, la revisión contractual implica esto de ver qué se firmó, qué se puede rescatar, ver si hay cláusulas abusivas, ver si hay cláusulas que puedo rescatar, ver si puedo renegociar algo nuevo. Para eso hay una figura muy importante que se llama oficial de cumplimiento, que es el compliance, lo habrás leído en los diarios, que es aquel que se encarga de que todas las normativas con los diferentes organismos de control se cumplan y se lleven a cabo. Entonces, bueno, para eso recurrimos a él, un buen profesional que me sepa decir, bueno, a ver, yo firmé esto antes de la pandemia. Algunas cosas estoy firmando ahora con la pandemia. ¿Qué rescato de esto? ¿Qué puedo salvar? ¿Cómo renegocio? ¿Y qué firmo después de la pandemia? ¿O qué Sí. no firmo más porque no me conviene o porque estuve mal asesorado? La verdad que, como siempre, nos pones en este momento de reflexión y de repensarnos nuevamente con la empresa y los proyectos propios que cada uno puede llegar a tener. Amalia, en síntesis, y ya para ir finalizando nuestro encuentro, ¿qué podemos decir con respecto a nuestro tema central de hoy? Bueno, a ver, que el mundo va a ser distinto, ya lo sabemos, ya es distinto desde ahora, mirás a tu alrededor y todo cambió, menos, inclusive hasta las relaciones, ¿no? Mira, imagínate vos, yo te veía siempre, bueno, ahora te veo más por Instagram o por un medio digital que presencialmente, o sea, es algo innato, cambia. Entonces, quieras o no, hay que pensar otros escenarios, hay que empezar desde cero, hay que justamente monitorear, o sea, hacer un planteo y monitorear todo lo que está pasando y obviamente ver mi competencia, qué me conviene, qué no, cómo está mi empresa, qué se consume, cuáles son los hábitos que siguen, cuáles son los nuevos hábitos y obviamente ver qué se puede hacer diariamente para querer salir a flote y para que nos mantengamos en esta pandemia lo que queda o en una post-pandemia o post-COVID, cómo seguir adelante. Bueno, Amalia, como siempre, agradecerte por este espacio que compartimos todas las semanas y también invitar a todos nuestros oyentes, a todos nuestros televidentes a esta nueva edición de mañana jueves con Luciano Cultura, donde nuevamente, ¿sí? Mañana, disculpa, porque a veces te cambio los horarios, está muy bien lo que decís, Luciano, pero mañana no va a ser a las 17, va a ser 18 horas. 8 horas. Perfecto. Te estoy cambiando horarios por temas laborales, pero bueno. Mañana entonces a la hora 18 con Luciano Corbella nuevamente en este marketing digital con una nueva edición, ya 17 clases con este tema profundo, con diferentes herramientas para los distintos profesionales que se pueden ir sumando a la transmisión, ¿verdad? Así es, se pueden ir sumando desde ya. Gracias por hacer esta promoción. Todo va a estar grabado, al igual que lo nuestro. Esto, Mara, queda grabado porque ya hemos, no sé ya cuánto hace que empezamos. Fíjate, estamos en diciembre, tengo el arbolito acá al frente, gente que me rodea acá, bueno, en el estudio trabajando y veo que el año pasó volando, pero lo bueno es que pasa volando con gente buena y que uno quiere como vos. Bueno, muchísimas gracias. Amalia, será hasta la próxima semana, miércoles a partir de la hora 18, ¿te parece? Me parece. Y mañana 18 horas con Luciano Corbella en el curso del ABC a la introducción. Muchísimas gracias. Allí el contacto con la doctora Amalia Fensore, juntas haciendo radio.
Hasta la próxima semana.